Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54. En este su programa de los lunes, Usted decide, rumbo a las elecciones del 2014. Soy Fernando Fait y le agradezco que este lunes 9 de septiembre del 2013, Día del Niño, nos esté acompañando en sus hogares, dentro y fuera del país o en sus trabajos. Son las 9 de la noche con 1 minuto, estamos en vivo para compartir de otro tema más que le pueda permitir usted tener elementos de juicio necesarios para tomar una decisión importante. La decisión del primer domingo de febrero del 2014, en la que todos los que estemos inscritos, y tenemos tiempo hasta el 2 de octubre para poder estarlo, o para hacer traslado electoral también, para que le quede más cerca de su hogar, podamos ejercer el derecho al voto y escojamos al próximo presidente de la República. Tengo que decirlo en masculino porque pareciera que solo hombres son los candidatos a la presidencia que vamos a tener para la próxima elección, y para que escoja entre las agrupaciones políticas para diputados en cada una de sus provincias, ya que hay diversidad de partidos, además de escala nacional a escala provincial, para que escoja los hombres y mujeres que van a estar en la próxima Asamblea Legislativa. También desde ya los invitamos, a partir de octubre vamos a estar los lunes y los miércoles de 9 a 10 de la noche. Vamos a conversar con los candidatos a la presidencia de la República. Ya estamos haciendo las invitaciones necesarias para que podamos contar con ellos, para que usted tenga la oportunidad de conocer sus propuestas políticas. ¿Qué harían si les toca gobernar a partir de mayo del 2014? Así que cordialmente invitados a que a partir de octubre nos sigan lunes y miércoles de 9 a 10 de la noche. Hay un actor muy importante en la vida nacional, la prensa, que ha cumplido un rol en los últimos años de denuncia en el país muy importante. También la prensa cumple un rol en lo que es el ejercicio hacia la campaña. En algunos momentos confundimos prensa con publicidad. Sin embargo, en esta noche vamos a conversar con un profesional en periodismo, el licenciado Leonid Vilches Contreras, dije bien el nombre, de cómo se vislumbra la campaña electoral desde la perspectiva de la prensa. Pero sin lugar a dudas también será importante conversar con él, porque tiene esa experiencia y esa visión de cómo se va a desarrollar, o pensaría uno que se va a desarrollar, la campaña publicitaria, además de cómo vaya a seguir la prensa. Además, tenemos presente a un actor que no teníamos antes, las redes sociales. ¿Cuánto significará esto de aporte o de apoyo para la prensa o para los candidatos? Cuando regresemos de nuestro corte comercial vamos a entrar a conversar con él de este tema, y por supuesto los invitaremos a ustedes a participar por medio de nuestra línea telefónica y por medio de mensaje de texto. Así que, con permiso, ya regresamos. Usted no decide, otros lo harán por usted.
música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Ahora me siento súper millonaria con estas ayudas. Hoy reciben el cariño, los cuidados y la protección en los centros de cuidado para adultos mayores. La Administración Chinchilla Miranda ha impulsado la creación de centros para atender las necesidades sociales, culturales y de salud de las personas adultas mayores. Me siento chiñada, diría yo. Gobierno de Costa Rica. Véanme a mí, fíjate y vean, no les veo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones habilita el número telefónico gratuito 1020, además de su página web y la mensajería de texto celular para que los costarricenses conozcan la ubicación de su junta receptora de votos. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar con nosotros en su programa Usted Decide por su canal 54 y por www.usteddecide2014.com. También aprovechamos para saludar a las estimables personas que nos hacen el favor y el honor de ver este programa después en diferido por medio de nuestro canal en YouTube, igualmente por nuestra página web www.usteddecide2014.com o nos sigue por Facebook en Usted Decide, donde tratamos todos los días de poder facilitarle todas las notas que los medios, especialmente escritos del país, sacan sobre el tema político. Y por eso esta noche consideramos importante en este camino hacia las elecciones nacionales y a la campaña. El próximo 2 de octubre será el llamado a elecciones nacionales que hará el Tribunal Supremo de Elecciones, ver cómo avanza la campaña en los medios, porque a lo mejor usted no le sigue el tema, algunos sí lo hacemos, y nos encontramos que hay días en los que no hay notas políticas, otros días donde hay mucha nota política, y entonces invitamos a un profesional en periodismo, el licenciado Leonid Vilches Contreras, quien ha estado en prensa escrita, radial y televisión, para conversar. Leonid, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Usted Decide. ¿Cómo ves al día de hoy la campaña electoral? Hay algunos que dicen que esto no ha calentado, que no levanta, en comparación con otros momentos que aunque no había arrancado la campaña electoral. ¿Cuánto de importancia o tiene que ver los medios de prensa para que esto no haya calentado, si es que crees que no ha calentado? Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando, y muchas gracias por invitarme a este programa y compartir ideas sobre un tema importantísimo que son los comicios electorales, y sin duda alguna pues un espacio como este llega a la ciudadanía para
darle alguna idea de cómo se maneja y cómo se desarrolla una campaña electoral, y lo más importante, que le dé herramientas para tomar una decisión al final importante sobre su voto, que es lo más importante al final en un proceso electoral. Sin duda el tema está muy frío, me parece a mí, hay factores que podríamos desarrollar al respecto, pero no calienta todavía, hay una sensación ahí en el ambiente de que todavía no se da una efervescencia como en otros procesos, y entonces vemos a los partidos todavía resolviendo situaciones internas de procesos de elección de diputados, de elección de figuras para un eventual gobierno, y entonces todavía no se perfila eso. Lo que llama la atención es que estamos a un mes de que ya oficialmente el Tribunal Supremo de Elecciones abra el proceso o declare las elecciones, el proceso electoral o declare las elecciones ya para el 2014, y ahí el banderazo en octubre es ya oficial, y de ahí ya esperaríamos que caliente, porque como te digo, a esta altura no se ve mayor cosa, ¿verdad? Y uno lo nota también, Leonid, en que toma los periódicos y a veces, por ejemplo, el periódico La Nación con una nota, la Prensa Libre ha estado de los medios más proactivos en la nota política, y el Diario Extra no viene con ninguna nota. Y entonces uno dice, y lo que están haciendo los candidatos, y lo que está pasando en los partidos, y lo que pasa en el Tribunal Supremo de Elecciones. Hace 8 días el expresidente Miguel Ángel Rodríguez nos decía en este programa que además de la clase política que le ha fallado al país, los medios de comunicación han tomado también bandera por descalificar la cosa política, la actividad política. ¿Qué pensás de esa afirmación del expresidente Rodríguez? Porque uno podría pensar que en algunas cosas se va la mano, en otras el ciudadano está contento porque hubo una denuncia y porque persigue a la clase política, pero a veces pareciera tampoco que está el balance. ¿Cómo lo ves vos como profesional y que, insisto, has estado en los 3 medios y si más no me equivoco, no sé si 1 o 2 campañas electorales, o no sé si más, ya te ha tocado participar y conoces de adentro el asunto? Miras que qué vacilón que preguntase eso, porque conversábamos unos colegas sobre ese tema, el tema de la responsabilidad de los medios, y así yo decía que así como ha habido un deterioro de la clase política, de la calidad de los representantes que llegan a ocupar puestos de elección popular, también ha habido un decaimiento o hay una crisis de la cobertura política y de los actores, en este caso los periodistas que la cubren. Hay muchos factores ahí que podemos invocar, pero sí hay digamos que una desazón, una apatía por los temas políticos y por el quehacer político. Y se hace mucho énfasis en eso que mencionas vos, que es el tema de la corrupción, que si bien es bueno denunciar todo ese tipo de cosas para que la ciudadanía se entere de las cosas que no están bien en la función pública y en los políticos, creo que a veces se abusa, y hemos caído en una situación muy peligrosa, en el sentido de creer de que todo lo que es político es corrupto, y de que todos los políticos son corruptos, cuando no es así, y tanto vos como yo lo sabemos. Hemos conocido a mucha gente que de verdad se interesa por hacer patria y por hacer cosas buenas desde la función pública. Entonces esa sensación se ha transmitido, y creo que de alguna forma nosotros como periodistas y los grandes medios de comunicación han participado o han fomentado esa apatía. No es responsabilidad total de los medios de comunicación, hago la salvedad, pero sí hay cierta complicidad, porque los actores políticos también han cometido sus pecados y han dado pie para que desconfíe la ciudadanía de ellos. Pero cuando bombardeas vos a una ciudadanía con notas negativas y notas de desprestigio a ciertos poderes de la República o a ciertos políticos, y llega el momento en que la gente cree que de verdad todo es malo, y en las encuestas de percepción sobre instituciones o sobre figuras políticas se ve reflejado. Y además es curioso que echar marcha atrás, además de que es muy difícil, también le genera que ya la gente diga, ¿y por qué cambió este medio? ¿Cuáles son los intereses que tienen?
quién está pagando, detrás de qué, porque curiosamente en este linchamiento en algunos momentos de instituciones o de figuras públicas y políticas, como que el medio de comunicación, por más derecho y respuesta, por más lo que sea, cuando ya ha ido hacia adelante, también no se puede ir para atrás, porque queda dentro de esa percepción que tiene, decía el buen amigo Parmenio Medina, esa malicia indígena que ahora juzga y dice, no, momentito, porque ustedes denunciaron y ahora exalzan. ¿Qué pasó ahí? Y es complicado. Pero vos decías algo que quiero conocer desde adentro, que creo que es importante para nuestros amigos televidentes. La nota política se ha convertido, con algunos profesionales en periodismo, con mucho respeto, en nota o muy light o en nota muy hueca. Algunos dirían que es que a los medios de comunicación no les interesa la nota política, pero Leonid, vos que estuviste en prensa escrita, por citar uno, también es la capacidad del periodista de ir a venderle al editor o al director del medio la nota, si es una nota con sustento. ¿Qué está pasando? ¿Qué es que la gente joven, sentís, de periodista no le gusta, no conoce, no profundiza? Porque uno siente, insisto, con todo el respeto para los periodistas, pero son notas como muy livianas, como que no le aportan al ciudadano más allá de cómo vistieron en el acto, si se enojó la esposa, si la dejaron afuera, pero no el trasfondo de lo que significa a veces una decisión, por ejemplo, en una Asamblea Nacional de un partido. Se vuelve complicado y hasta misión imposible muchas veces la construcción de la agenda de los medios de comunicación. A lo interno es una lucha y se convierte uno como en un vendedor de un producto. El luchar porque esos temas sean colocados dentro del menú informativo de los medios de comunicación a veces cuesta. Ha habido un giro en los últimos años de la construcción de esa agenda por parte de los medios de comunicación, principalmente de los grandes medios de comunicación, y entonces vos ves que la carga de la oferta periodística se basa en sucesos, en deportes y en espectáculos, y algunas denuncias comunales. Esa digamos, inclinación hacia esos temas ha dejado al margen el tema político, y con una situación aún más que es el tema, obviamente, pues detrás de los medios de comunicación hay intereses comerciales de empresa, en donde hay que pues velar por el mantenimiento y que sea rentable el negocio. Entonces, las mediciones, digámoslo así, en televisión, por ejemplo, se construye mucho la agenda con base en el rating. Entonces, tenemos los medios de comunicación, los grandes medios, midiendo minuto por minuto lo que está al aire en el noticiero. Y entonces la evaluación se hace con base en eso y es evidente que, digamos, cuando sale una nota periodística de política, el rating es muy bajo en comparación con una nota de fútbol o de sucesos, algún suceso que haya ocurrido durante el día. Entonces, contra eso se lucha y al mismo tiempo lo que se ofrece a veces no es tan atractivo, entonces hay que luchar con todo eso dentro de un medio de comunicación. Entonces lo que vemos muchas veces al aire de notas políticas son ese tipo de notas que vos mencionabas, notas superficiales, notas que no llegan, digamos, al fondo del tema, no explican a la gente realmente qué es lo que está pasando sobre un hecho político. O si no, nos vamos al otro extremo, que es el espectáculo político, el suceso político, que es que un diputado dijo tal cosa, o que en la Asamblea Legislativa se inundó un salón, o ¿verdad? Ese tipo de banalidades que a veces no contribuyen al debate enriquecedor en el tema político. Entonces, todas esas cosas, además agregarle de que los medios de comunicación, al tener como al margen el tema político, no apuestan por una especialización de los periodistas, de los colegas periodistas. Entonces, entre más
edad tenga un periodista es menos rentable para un medio de comunicación, contrario a lo que pasa en otros países donde usted ve las caras visibles de un medio de comunicación, son gente con mucha experiencia en los temas. Y con esa especialización. Y con esa especialización, porque como le decía, en esa misma conversación con unos colegas, le decía, no es lo mismo que vos mandes como jefe de información o como jefe de redacción a un periodista a cubrir un hecho político que tenga una semana, 2 semanas o un año de haber salido de la universidad e ir a cubrir un tema de estos a un periodista que ya tenga recorrido 10 años y 1 o 2 campañas políticas. La visión es distinta, ¿verdad? Además, y el tratamiento. Pareciera que el tema político, no solo nacional, sino hasta internacional, pasa por nada, porque yo recuerdo hace, no sé, será un año tal vez, la presencia del expresidente Aznar, si no me equivoco, y la única entrevista fue, sin decir nombres, de una señora, de Canal 7, que su fuerte no es el tema político, que hace más historias de vida y ahora especialmente en página web, entrevistando al presidente Aznar. Y entonces uno dice, ¿dónde está el director del medio, un expresidente que fue parte fundamental en el proceso de decisión de atacar Irak, siendo el presidente Aznar una de las piezas que más apoyó al presidente Bush en Europa? Y pasa desapercibido. Si vienen al país figuras de muchas y no pasan ni por el periodista especializado, cuando debería, y me atrevo a comparar, a mucha gente que no le gusta, uno ve al Joaquín López Dóriga en las noches en Televisa, y usted ve que él es el director que entrevista al presidente de México, que entrevista a los distintos actores de la vida política mexicana y de fuera, y entonces uno dice, hay una relevancia más allá del tema político, sino de la oportunidad. Y coincido con usted, lamentablemente aquí pareciera que es mal vista la experiencia, el colmillo que dirían algunos, y es preferible tener a algunos periodistas jóvenes que les apasiona la política, aunque no la conozcan, que mantener a esos pesos pesados. Y uno, digamos, aquí tenemos, gracias a Dios, la libertad de decir, uno ve los cambios de la nación sin demeritar a la gente que está, pero era gente peso pesado los que mandaron para la casa, que estaban por ahí. Y cuánto, ¿verdad? Decía usted, Leonid, el tema del rating, y es donde uno ve que también al director del medio no le interesa. Doña Pilar Cisneros hace unos días en Visión 9 decía, a mí nunca me ha interesado el rating, yo le daba delete a los correos de rating, nunca he trabajado por rating, y sin embargo le entraba solo a los temas entonces que a ella le interesaban, que es peor, porque si algunos miden con rating, por lo menos tienen algo para medir y no se convierte en la agenda personal del director del medio, sino en una agenda a lo mejor país o por lo menos de rating. Fernando, y lamentablemente hay que decirlo, hemos renunciado como periodistas a tratar de construir espacios vitales para la reflexión política. Y ahora que mencionas el tema internacional, yo pues por mi formación paso viendo noticieros y es de admirar ver cómo dedican un buen espacio noticieros mexicanos en España, sin decir en Francia, en Alemania, cómo dedican espacios para el tema político, de una forma muy objetiva y una forma muy clara de explicar, sin tomar partido, sin hacer tampoco la espectacularidad, pero sí explicando los hechos, tratando de explicarle a la gente qué significa, cómo es que funciona un parlamento, cuál es la labor real de los diputados. Yo veo mucho desconocimiento de la ciudadanía, con todo el respeto, pero hay un desconocimiento real de la ciudadanía, mucho por los medios de comunicación, del trabajo del Parlamento, qué es lo que hace, a qué hora sesiona, cuál es el horario de los diputados. Es curioso porque la crítica de algún sector es que los políticos no le informan de todo a la gente porque no les conviene, pero pareciera que también los medios de comunicación no educan a la gente porque no les conviene, porque es más fácil vender, que en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se hizo una discusión por el cinturón que se puso la Presidenta de la República,
que por saber cómo es el horario, por qué se da una discusión de esas en un órgano político, donde hay discusión política, porque entonces la gente es más fácil que diga, ve, esos vagabundos, y repeler todo lo que sea, más que educar. Claro, y eso ahora que mencionas el tema de educación, a eso hemos renunciado, como periodistas tenemos un deber importante de tratar de educar a la ciudadanía y no de formarla, porque nada hacemos con programas de espectáculos, no tengo nada contra esos temas, ¿verdad? Porque en todos los países existen los temas, los programas de espectáculos, de deportes, son de alguna forma productos necesarios dentro de una oferta de un canal de televisión o de un medio de comunicación, pero los temas de política usted no encuentra ni un solo programa que fomente o que, como este que estamos aquí, de los grandes medios, usted no lo encuentra para analizar temas del día a nivel político, no lo encuentra, encuentra algunos en radio, muy limitados, pero ahí los encuentra, pero es muy poco los espacios. Entonces ahí uno debe de preguntarse, no es solo darle al gran público lo que él quiere, porque los ratings demuestran de que quieren fútbol, quieren farándula, quieren sucesos. Por más que el pueblo pida circo, no se le debe dar circo. También se le debe fomentar el civismo y el amor por las instituciones, porque a fin de cuentas los funcionarios que están hoy, mañana ya no van a estar, y yo siempre digo, los funcionarios que por una u otra razón salen por la puerta de atrás o son cuestionados, son personas y cometen errores. No es culpa de las instituciones, es culpa de esas personas. No es culpa de los partidos políticos que algunos de sus partidarios salgan cuestionados o vayan a la cárcel. No es culpa de ese órgano, ni el sistema. Muchas veces se culpa del sistema, pero muchas veces es la persona. Entonces a veces generalizamos y decimos que somos los que formamos parte de el sistema está mal. Entonces entramos en una crisis muy, muy complicada y muy jodida, porque al final ya cuestionamos todo, y la institucionalidad es lo más importante, lo que sostiene a la democracia, en este caso la costarricense, ¿no? Son las 9 de la noche con 27 minutos, vamos a un corte comercial y regresamos en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Hoy hablando un poco del rol de la prensa en la campaña electoral. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación deberían de tomar partido? Si lo hacen, deberían manifestarlo más objetivamente. Cuando regresemos del corte conversamos de eso y más con nuestro invitado y esperando su participación. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Ahora me siento súper millonaria con estas ayudas. Hoy reciben el cariño, los cuidados y la protección en los centros de cuidado para adultos mayores. La Administración Chinchilla Miranda ha impulsado la creación de centros para atender las necesidades sociales, culturales y de salud de las personas adultas mayores. Me siento chiñada, diría yo. Gobierno de Costa Rica. Las próximas elecciones podrás votar desde allá. En la página del tribunal está la información. Entra y búscala. Voto costarricense en el extranjero. Solo tenés que empadronarte. Es un trámite sencillo. Tener la cédula al día y anotarse a tiempo. Sí, mijita, podrás elegir para presidencia o si hay referendo. El tribunal ha trabajado mucho para que ustedes puedan votar con la misma confianza que aquí. Y hay que aprovechar la oportunidad. Voto costarricense en el extranjero. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita.
Hoy es tiempo de disfrutar, de hacer lo que nos gusta, de saber que todos los días tenemos razones para sonreír. Somos la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, una institución de seguridad social que le garantiza un mejor futuro. Asimismo, le ofrecemos nuestro programa crediticio para que alcance todas sus metas, porque sabemos que usted piensa en el hoy y nosotros en su mañana. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar en su canal 54 en su programa Usted Decide. Los invitamos a participar de manera telefónica 905, ahí se me hizo un enredo de teléfonos y mensaje de texto, 905-254-5454 si quiere participar y hablar en vivo, o si quiere mandarnos mediante mensaje de texto un comentario, una consulta, 8717-2424. Desde ya también les invito a la próxima semana a nuestro invitado, el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier, y estamos a la espera de la posibilidad de poder contar con la presencia a finales de mes con don José María Figueres. El expresidente Luis Alberto Monge está con problemas de salud por su edad. Don Óscar Arias Sánchez nos manifestó que no es tiempo para él de participar en estos programas, e igual estamos tratando de hacer contacto con don Abel Pacheco para poder tener la visión de expresidentes de la República que le permitan a usted también, bajo la experiencia y el privilegio que tuvieron esos hombres de ejercer la primera magistratura, de contarle cuáles son los temas que consideran oportunos y necesarios para la campaña electoral. Pero bueno, esta noche tenemos una voz autorizada, como es la de un profesional en periodismo, el licenciado Leonid Vilches Contreras, con quien conversamos sobre el rol de la prensa en la campaña electoral. Leonid, hace algunos meses escuchaba en otro programa de reflexión política a una periodista especialista en comunicación política como es Gretel Umaña, y ella manifestaba que no es malo que una empresa o un medio de comunicación tome partido mientras le diga al ciudadano que tomó partido. Porque ella manifestaba que el gran problema es que tengan una carga ideológica o una agenda propia y traten de venderla de otra manera sin que el ciudadano conozca el interés de ese medio. En un país como el nuestro, tan pequeñito, donde estamos hablando que de periódicos Nación, Extra y República, con la Prensa Libre, con el Grupo Extra y el Financiero más especializado y La Teja, y Al Día Más en Deportes con La Nación, y se cerró. Ni qué decir en televisión, o Repretel, o Teletica, el Cinar por ahí, y el 9 que todavía no logra, pareciera entrar completamente. Deberían los medios de comunicación ser sinceros con el ciudadano. Más bien eso de segundo. De primero, ¿crees que los medios en este país tienen su propia agenda que no es tan abierta en decirle a los ciudadanos que la tienen? Bueno, para empezar hay que decir que esa famosa y digamos popularizada frase de la objetividad del periodista y del medio de comunicación no existe. Ya eso es ya en la academia y ya todo es conocido, de todos es conocido que esa objetividad que en algún momento se nos vendió en la universidad y se le vendió al gran público no existe. Lo que se trata es de buscar la veracidad de los hechos y de encontrar una verdad que se sustente en el tiempo y en el momento, digámoslo así. Entonces, para empezar hay que decir eso. Segundo, la experiencia en Estados Unidos es para, digamos, como punto de partida en este caso. Los grandes medios de comunicación plantean una línea clara, ideológica y comercial, económica, y entonces con base en eso construyen su agenda. Yo creo que es más transparente, me parece a mí que es necesario. Esa doble moral escudada en esa falsa objetividad muchas veces hace daño. Obviamente desde que un periodista
vierte sus ideas y redacta una información, va cargada con algún matiz ideológico, cultural, educativo, sin duda alguna, más lo que le puede agregar los intereses del medio de comunicación. Entonces, más que todo, ya en temas políticos y en temas económicos y del quehacer del Estado, sería mucho más transparente que los medios definieran su posición a través de la línea editorial muy claramente establecida. Algunos medios lo hacen, creo que, pero lo hacen no tan abiertamente, ¿verdad? Sí, ya la gente, además, con la educación que tiene la ciudadanía, ya se da una idea de por dónde viene la procesión con algunos medios, ¿verdad? Entonces, más o menos pueden decir que es, como lo pueden llamar, de derecha, de izquierda, de centro. Más o menos la gente ya tiene, o alguna gente tiene una percepción, pero sería bueno que los medios digan, como lo hacen en Estados Unidos, cuando vienen las elecciones y dicen, nos parece que este es el candidato, que este es el que debe ser el presidente de la República, porque tiene las mejores ideas, porque apuesta a un país que es el que queremos, el que visualizamos, y creo que le decimos al elector, esta es la mejor opción. Como medio de comunicación creemos que esta es la mejor opción. Entonces, creo que sería bueno en algún momento esa discusión y sobre todo que se ejecutara esa posibilidad de que los medios tomaran una posición más clara a la hora de estos temas políticos, a la hora de los temas económicos. En esa dirección me parece que sería lo mejor. Porque curiosamente, por ejemplo, durante muchos años, y primero antes de que se me olvide, le agradecemos el mensaje de sintonía que nos mandaban de Atenas y de Sarapiquí. Gracias por compartir con nosotros esta noche de lunes. En los 70s y en los 80s había una percepción más clara, por ejemplo, que el periódico La Nación era un periódico de línea antiliberacionista, y había que ver al abogado de La Nación, el señor Gayer, manifestándose contundentemente, y pleitos grandes con don Daniel Oduber, con don José Figueres, y sin embargo hoy encuentra uno una Nación que ya no es con esa misma claridad de aquel momento. Por otro lado, pareciera que el único escenario en el que hemos tenido a un medio de comunicación en los últimos años por una línea editorial cercana a un tema fue La Nación con el Tratado de Libre Comercio, y sin embargo hace unas semanas leía una entrevista que le hacen al hoy director del semanario Universidad, Mauricio Herrera, y él decía que él casi fue mandado al ostracismo y al refrigerador porque tenía posiciones muy contrarias al Tratado de Libre Comercio. Y sin embargo, Leonid, como usted dice, el ciudadano mucho sigue creyendo o que debe ser objetiva, o que el que hable es objetivo, o que el medio. Yo comparto con usted que el país merecería, aunque sean poquitos los periódicos y los medios, que existiera una línea clara, que la gente sintiera que cuando un medio habla sobre un tema es porque cree en lo que está. Creo que es una situación de respeto que merecen los ciudadanos. Leonito, planteaba yo al inicio del programa un nuevo actor que no teníamos en las campañas electorales. El famoso Facebook, el famoso Twitter, que convierten además a la noticia política en una noticia de, si mal no me equivoco, de 140 caracteres del momento. Y si a veces al político que habla tanto, resumirlo en 140 caracteres, ya era una tarea difícil para el periodista, ¿cómo ves la presencia de estas redes sociales en la campaña electoral y en el trabajo del periodista? Porque, insisto, tras de que no tenemos especializados en política, gente muy joven que no le gusta, algunos dicen gustarle pero no conocen la política, periodistas, tener que hacerlo en 140 caracteres en Twitter o en Facebook que motive a la gente es complicado. Entonces me gustaría conocer tu posición en esas dos áreas, claro, en la campaña electoral y en el ejercicio de la profesión. Bueno, empecemos. La campaña electoral, me parece que hay una situación. En el 2010,
Me parece que fue donde empezó este boom y que lo vieron los jefes de campaña, el tema del Facebook principalmente, fue muy utilizado en la campaña 2010. Es una forma fácil, barata de llegar a los electores, con la limitante de que pues no toda la población tiene acceso al Facebook y al Twitter ahora y a otras redes sociales. Pero en esta elección lo veo como una posibilidad aún mayor, porque ya de aquí de 2010 a la fecha hay más gente conectada. Es una posibilidad ante la escasez de recursos económicos que están enfrentando los partidos políticos, porque hay que recordar que el tema de los bonos de deuda, que ha sido una de las fuentes de financiamiento de los partidos, está frenada. La Sala Constitucional ya no permitió el uso de los bonos para esta elección, y ahora los partidos políticos están corriendo a ver cómo financian la campaña política, principalmente el tema publicidad, que es el tema que en las últimas campañas ha sido como la tajada más grande de esa deuda política que utilizan los partidos políticos. La publicidad se ha convertido en la forma más efectiva, más allá de las antiguas técnicas de buscar el voto en la calle y esto, la publicidad el marketing político lo que marca la campaña. Es lo que marca la campaña, y esta me imagino que no va a escapar a esto. Entonces el Facebook y el Twitter se ha convertido en una herramienta importante. Lo que pasa es que muchas veces, como dice aquel famosa frase que dice que el papel aguanta lo que le pongan, en este caso las redes sociales aguantan lo que le pongan, y muchas veces estas redes sociales son utilizadas para denigrar, para hacer montajes políticos, para hacer esa política sucia que llamamos. Porque definitivamente las redes fomentan esa subjetividad de informar. Esa subjetividad, la gente se relaja más. Hay que ver los perfiles de los candidatos, las barbaridades que pone mucha gente, hasta sandeces, hasta frases temerarias. La gente se relaja mucho en esas redes sociales, ¿verdad? Y mucha de la gente que opina es la misma, digamos, es como un círculo vicioso, como ocurre cuando uno hace un programa de radio y usa mucho la llamada telefónica, que a veces caen que llaman a las mismas personas. Sí, ya casi es como un grupo familiar o de amigos. Un grupo familiar y de amigos, pero sigue siendo una herramienta importante. Yo he visto a algunos candidatos poner publicidad ya en estos medios, en estos medios de comunicación, porque la publicidad en los grandes medios es muy cara. Entonces ven una oportunidad de llegar al elector por medio del Facebook y el Twitter. Les da ese contacto. Veía que están hasta midiendo la cantidad de personas que lo siguen, como una forma de evaluar cómo está calentando el candidato. No necesariamente, no hay que caer en eso, pero no necesariamente la gente que lo siga a uno en esas redes es porque quiere o le simpatiza, sino más bien es porque tal vez te está monitoreando, te está viendo tus movimientos o tu actividad. Me adelanto al criterio que nos vayas a dar para la prensa, porque además se ha convertido en fuente para los periodistas. Correcto. A veces es más fácil en vez de seguir al candidato, ver la publicación que hace de sus actividades o de cómo piensa, antes de aquel seguimiento en que se hacían caravanas de prensa para seguir las actividades de los candidatos. Ahora es más fácil esperarse o al Twitter, bueno, ni qué decir de los candidatos. Claro. A veces es más fácil generar noticia a partir de un Twitter de la Presidenta de la República. Sí, se ha mediatizado más la cobertura política de los candidatos. Eso es otra posibilidad que da estas redes sociales, de estar en tiempo real, si se puede, con los candidatos sin tener que estar en el lugar. Entonces es una herramienta que creo que va cobrando fuerza, con la limitante, eso sí, de que no todo el mundo tiene internet y no todo el mundo es asiduo a esas redes sociales. Además, lo que decías de que es un círculo vicioso, de que muchas veces es el mismo grupo o que lee los periódicos o que sigue las noticias, o sea que es un círculo en el que, insisto, como vos lo decías muy bien, vicioso, en el cual caen a veces los candidatos que creen que se le está llegando a más, y a lo mejor es hasta la misma gente o hasta los mismos seguidores que están con ellos y que empiezan a compartir
la información, pero que ya la conocen de primera mano. Y hay muchas facilidades de montar lo que llaman esas baterías, y entonces tenés a un grupo, eso se usa, tenés un grupo de gente que está metida a las 24 horas saboteando los perfiles de los candidatos contrarios. Entonces ahí te ponen cosas y te ponen montajes de fotos, te ponen cuestionamientos, y es una herramienta, pero no debe de ser como la principal herramienta para un candidato. Y en el caso de la prensa me parece que igual ha sido una herramienta importante, con el agravante, eso sí, de que me parece a mí que los medios de comunicación no deben de enfocarse o de destinar tanto tiempo a las redes sociales. Me parece que a veces se cae en la necesidad de alimentar tanto esto, que muchas veces se contribuye a eso que hablamos al principio, que es la superficialidad de las notas, de las informaciones, y entonces ves a un periodista corriendo para ver quién es el primero, el que postea alguna información, y a veces puede uno caer en imprecisiones, ¿verdad? Entonces ha sido una herramienta importante, pero me parece a mí que no se le debe dar la relevancia que podría dársele, o tener cuidado muchas veces, porque muchas de las cosas que salen en Facebook, en Twitter y en todas estas redes sociales, o sea, no son veraces, y muchas veces se puede el periodista embarcar de alguna forma, porque da por cierto algunas de las informaciones que vienen ahí, y no todas son, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y nos decía la semana pasada el expresidente Rodríguez que además ni los presidentes ni los candidatos deben mantener su agenda ni responder a lo que digan las redes sociales, porque entonces estaríamos cayendo en lo mismo que se critica cuando un candidato a la presidencia o un presidente responde a un grupo de interés, caer en el tema de las redes sociales. O cosas como lo que he visto, que a veces se construyen notas con base en opiniones de seguidores de Facebook o de Twitter. O sea, eso no debería de ser, digámoslo. No, y marca además un decaimiento aún mayor de la prensa. Así es. Es decir, porque ya eso es un grado de vagabundería impresionante, y además que un medio permita que se construya, porque es casi igual que construir una tesis de licenciatura con base en un plagio o sin fuentes fiables. Caemos casi que lo mismo cuando tanto criticamos. Debe ser una herramienta nada más de trabajo dentro de la labor diaria que tiene el periodista, una fuente de consulta, de medición, de por dónde andan las cosas, y hasta una forma de ver cómo se comporta la gente en ese mundo de las redes sociales, y principalmente en este caso en los temas políticos, ¿verdad? 9 de la noche con 47 minutos, tenemos que ir a nuestro último corte comercial. Regresamos, no crea que le estábamos haciendo campaña a don José María Villalta Flores Estrada, sino que usted tuviera una idea del Facebook de uno de los candidatos. Sí vamos a entrar a ver rápidamente, cuando regresemos, un comercial que ha circulado en las redes de don José María Villalta, un poco en ese análisis de la prensa, qué puede construir en esta próxima campaña electoral. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Hoy es tiempo de disfrutar, de hacer lo que nos gusta, de saber que todos los días tenemos razones para sonreír. Somos la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, una institución de seguridad social que le garantiza un mejor futuro. Asimismo, le ofrecemos nuestro programa crediticio para que alcance todas sus metas, porque sabemos que usted piensa en el hoy y nosotros en su mañana. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Hola, soy Fernando Fay y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fay,
todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Estamos organizando el mayor festejo del país. ¿Quiere saber si está invitado? Llame gratis al 1020 y averigüe. Tiene tiempo hasta el 2 de octubre. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Ahora me siento súper millonaria con estas ayudas. Hoy reciben el cariño, los cuidados y la protección en los centros de cuidado para adultos mayores. La Administración Chinchilla Miranda ha impulsado la creación de centros para atender las necesidades sociales, culturales y de salud de las personas adultas mayores. Me siento chiñada, diría yo. Gobierno de Costa Rica. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Regresamos con la parte final de su programa Usted decide rumbo a las elecciones del 2014. Invitarlo para que nos pueda seguir, don Anthony, se nos hace el favor porque ahí tiene la información de redes sociales, de nuestra página web. Vamos a ver, ya casi nos aparece en la parte baja de su pantalla. Insisto, en este marco de la Plaza de la Libertad Electoral tenemos al Tribunal Supremo de Elecciones, al Registro Civil, donde usted tiene la oportunidad de sacar su cédula de identidad. Al fondo, que nos pone de anfitrión, nos permite para tenerlo rumbo a las elecciones del 2014. Entonces usted puede buscarnos en Facebook como Usted Decide. Vamos a ver si ya lo tenemos por aquí. La facilidad, esa es la maravilla de los programas en vivo. Ahí vamos, usted puede ingresar a www.usteddecide 2014 y puede ver nuestros programas anteriores y enlaces al voto en el extranjero y enlace a la campaña política del Tribunal Supremo de Elecciones, toda la información. Más adelante vamos a tener los videos con las entrevistas con los candidatos a la presidencia. Ahí está en YouTube, Usted Decide 2014, para ver los programas, e igualmente en Facebook, ¿qué pasó? Usted Decide, ahí nos puede buscar. Pero don Antonio, háganos el favor, hablamos que la campaña política en prensa, pero hay una parte fundamental también, que va a la par de la prensa, porque cómo luchan los candidatos para que un periodista o un medio lo siga y le saque la nota. Don Leonid, pero también nos encontramos la parte de la campaña política. ¿Cuánto contribuye la prensa a poder cambiar la imagen? Y se lo pongo con este ejemplo, don Anthony, si nos puede hacer el favor de ponernos el video de don José María Villalta Flores Estrada, candidato a la presidencia, que sacó un anuncio nuevo que especialmente ha circulado en redes sociales. Vamos a hacerle el favor a don José María. Ahí estamos. Es José María Villalta y es candidato a la presidencia de Costa Rica. Si no lo conoce, acérquese, porque tiene años de estar proponiendo buenas ideas y no haciendo chorizos, sino destapándolos. Y a diferencia de los políticos que ya conocemos, no tiene rabo que le majen. Compruébelo. Conozca su equipo y sus propuestas en villaltapresidente.cl. No somos los mismos de siempre. Sí hay por quién votar. ¿Por qué le planteo este anuncio para la conversación? Porque don José María Villalta Flores Estrada es diputado del Frente Amplio, un partido que tradicionalmente ha sido de izquierda. Y uno ve este anuncio y desde la pose de don José María Villalta, que con todo el respeto parece un anuncio de venta de trajes enteros, no calza. Y nos encontramos una entrevista que le hacen en el periódico La Nación y sale con una guitarra. ¿Cuánto contribuye la prensa? Porque un anuncio, por supuesto, que es lo que quiera reflejar, pero ¿cuánto contribuye la prensa en generar un cambio de imagen? Pero antes de que me responda, tenemos una llamadita casi al final del programa, pero muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, soy Quirón de Desamparados. Adelante, gusto de saludarlo. Muy interesante el programa de esta noche, muy importante y muy oportuno.
Evidentemente hay medios que están parcializados. Los ya conocidos, Canal 7, La Nación y también un poco representar el Canal 6. Más que descaradamente están en esta campaña a favor de Liberación Nacional. O sea, prácticamente se está dando un monopolio en el apoyo a un partido político. Como usted lo había señalado hace un rato en el programa, antes por lo menos había un equilibrio. Unos estaban con uno de los partidos y el otro con el otro. Pero actualmente están totalmente y descaradamente apoyando al Partido de Liberación Nacional. Y lo vimos ahora que se dio la traición de Luis Friedman a la unidad, regresando de nuevo a su collado de Liberación Nacional, como Canal 7, la noche del sábado, le dio pelota a todo eso. Y ni siquiera le dio una versión a la parte del Partido Unidad para que vieran su opinión, ¿verdad? Solo le dieron la parte de la gestión de Friedman a Johnny Al Capone Araya. Buenas noches, gracias. Gracias, muy amable. Interesante, sí. Pero por hablar de lo que nos dice el señor Quiroz de Desamparados, pero nos citó casi a todos los medios, solo se nos queda el grupo extra afuera. ¿Cómo lograrlo? Es decir, ¿cómo buscar que el ciudadano no sienta eso con tan pocos medios, Leonid? Es un fenómeno que se está dando de concentración de medios que de alguna forma preocupa a los que de alguna forma vivimos de esto, que es la comunicación, porque sin duda alguna al haber concentración de medios hay menos oferta laboral, se concentra el poder en unos cuantos medios y esto hace que la pluralidad del pensamiento se reduzca. Entonces, porque hay una limitación para el ejercicio de la profesión sin temor de la censura, porque si usted dijo algo que no gustó y sale de un medio y el otro llegó a la información, se quedó fuera. Así es. Entonces, como televidente, en el caso del señor que nos llamó, sin duda alguna su oferta se limita. Si la quiere ver a nivel de televisión, se limita a unos cuantos medios, y a nivel de prensa escrita, pues lo mismo, porque la concentración de medios de comunicación hace que la oferta sea muy limitada. Entonces el pensamiento el punto de vista y digamos así, el enfoque que hacen esos medios, te lo ponen en una mesa y tienes que escoger sobre eso. Y ya desde el punto de vista de comunicadores también es una limitante para, digamos, la pluralidad del ejercicio en ese sentido, ¿no? Yo quería que conversáramos sobre este tema que le planteaba de don José María Villalta. Lamentablemente nos ganó el tiempo, pero en un minuto, Leonid, ¿qué crees que el ciudadano pueda esperar de la cobertura de prensa de la campaña que viene? ¿Qué podrá encontrar diferente? ¿O si crees que no se va a meter mucho en la campaña, se irá a hacer como siempre al final? Sé que no tenés la bola mágica para saber, pero con tu experiencia, ¿cómo crees que vaya a ser esa cobertura? Bueno, yo creo que va a ser una cobertura tradicional, en el sentido de que veremos a partir del 1 de octubre, que se da la declaratoria del Tribunal Supremo de Elecciones, un mayor énfasis a este tipo de cobertura de política, algunos medios destinando espacios para desarrollar el tema, pero va a ser, yo creo que una cobertura moderada, y conforme se vaya acercando pues el día de la elección, pues ahí irá aumentando, que ha sido lo normal. Veremos a finales de enero programas ya de los grandes medios de comunicación, de televisión, dedicándole más tiempo, algunos debates veremos. Y para no irme sin decir algo sobre el mensaje de Villalta, en general creo que los creativos, los jefes de campaña tienen un gran reto a nivel publicitario, porque ya el viejo esquema de presentar al candidato alrededor de gente con las mangas arrolladas, ofreciendo todo en una campaña, creo que ya la gente ya no lo convence, y va a tener que usar una fórmula diferente, una creatividad diferente para
para tratar de encantar a este pueblo que está muy desencantado de la política, lamentablemente. Leonid, muchas gracias por haber estado con Vos, nosotros Fernando, en esta muchas noche. gracias. Y esperamos que sea la primera, más no la última vez, rumbo aquí a las elecciones presidenciales. A ustedes en sus hogares, dentro y fuera del país o en sus trabajos, muchas gracias. No por seguir este programa, sino por preocuparse por su país. Cuando hacemos este tipo de reflexiones, es buscando que usted, muy humildemente, pueda contar con la información necesaria. El próximo lunes, al ser las 9 de la noche, lo espero en su programa Usted Decide, con el expresidente Calderón Fournier, y siempre aquí en su canal 54. Ana, que Dios le acompañe. Hasta luego. Usted Decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted Decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.